¿Es verdad que los cruceros se mueven demasiado? Bueno, y vamos a hablar de este tema. Tenemos 7 años viajando en cruceros, hemos conocido muchísimos países, hemos viajado en diferentes navieras y nos dedicamos a viajar en cruceros y a ayudar a que más personas con un plan inteligente puedan viajar en cruceros de una forma accesible y ahorrándose dinero. Y vamos a hablar de una creencia que tienen muchas personas con respecto a los cruceros y es que se mueven demasiado. Yo creo que esta creencia las personas las tienen porque confunden los cruceros con los ferries. Ojo, con esto no quiero decir que los cruceros no se muevan, no, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero sí es cierto que no hay punto de comparación entre un crucero y un ferry. Comento porque yo también era una persona que antes de viajar en cruceros había viajado en ferries y pensaba que viajar en cruceros era tal cual como los ferries. Y yo soy una persona que amo los cruceros, pero odio los ferries. Es decir, me mareo muchísimo en los ferries, la paso muy mal, me dan ganas de vomitar, la paso muy mal en los ferries. En los cruceros, no te voy a decir que no he pasado momentos donde me he mareado, pero ya te voy a explicar cuándo los cruceros se mueven o se sienten y qué factores tomar en cuenta para saber si se va a mover, si se va a sentir más o menos. Hay muchos factores que van a influir en esto. Primer punto, el año del barco. Tienes que ver qué año es el barco o si está reconstruido y ver si tiene estabilizador. Porque hay muchos barcos de las navieras que son muy viejos y que no tienen estabilizador. Y al no tener estabilizador, o a veces no son muy viejos, son a veces barcos pequeños, no tienen estabilizador y al no tener estabilizador se van a mover a cualquier mínima de marea, ¿vale? No porque sea algo que haya una tormenta, sino que se va a sentir mucho más el movimiento. Otro factor a tener en cuenta para saber si se va a mover o no se va a mover el barco es la posición en la que se encuentre tu camarote. Yo en los cruceros que me he hecho he estado en diferentes posiciones. Mientras más abajo estás, yo particularmente siento que se siente más el movimiento del barco. Tras más cerca a la parte trasera del barco estás, también se siente mucho más el movimiento. ¿En qué lugares no se siente tanto el movimiento? En el centro y arriba, para mí. En el último crucero que me hice, que fue la suite, que justamente estaba a lo último del barco, pues había tormentas y se sintió muchísimo. Otro punto también a tener presente, el lugar por el que viaja el crucero. No es lo mismo un crucero o una marea del mar Mediterráneo, que es un mar cerrado, a un crucero que es transatlántico, a un crucero que no sé qué, agarras el mar nórdico como el que va para los fiordos noruegos, el mar Atlántico y agarras mar abierto. Obviamente el del mar Mediterráneo tiene menos probabilidades de moverse, o todos aquellos cruceros que estén en zonas donde esté costeado, porque no va a ser un mar abierto, va a ser un mar costeado. Entonces las probabilidades de que se sienta o de que se muevan van a ser mucho menos. O si se llega a mover, se va a sentir, te aseguro, te va a sentir muchísimo menos que tal vez un crucero que está mar abierto. El tema del movimiento, de si se mueve o no, es la temporada, ¿ok? Por ejemplo, hay temporadas en Estados Unidos o en el Caribe que son de lluvias y de mucho viento y de muchas tormentas. Un viento mucho más fuerte que el normal, y eso pues tiende a generar movimientos en el barco y a que se sienta mucho más ese movimiento, que puede ocasionar mareo, que puede ocasionar vómito, que puede ocasionar malestares. En el Mediterráneo también hay momentos donde, o épocas en el año, o en Europa como tal, en la época de otoño que llueve mucho, en la época de invierno también a veces llueve, que a veces hay muchos vientos, y eso pues también va a influir en lo mismo, en que se mueva mucho más el barco y en que sientas más el movimiento. Ahora, si sabes elegir un buen barco, una buena ruta y sobre todo una buena época, te aseguro que ese movimiento y ese malestar no va a ser impedimento para que disfrutes tu viaje en crucero.